Pues muy bien, señores, bienvenidos a nuestro capítulo del podcast en Cultura Corporativa. El día de hoy tenemos un invitado de lujo, Alejandro Arreola Jiménez, bienvenido. El día de hoy tenemos un tema que nos apasiona, el tema de riesgos y enfocado a la supervisión y al monitoreo en las organizaciones. Entonces, pues muy bien, antes de iniciar, Alejandro, te voy a permitir leer un poco de tu trayectoria para que te conozcan. Y una vez que terminemos, empezamos con el diálogo. Muchas Bien, gracias. Alejandro es Manager Director de las prácticas de riesgos de negocio y auditoría interna en Protiviti México, con más de 18 años de experiencia en la práctica a nivel internacional. Es ingeniero industrial por el Instituto Tecnológico Nacional y administrador de tecnologías de la información por la Universidad Tecnológica Latinoamericana, certificado como consejero independiente y miembro del Centro de Investigación y Desarrollo del Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas. Además, cuenta con certificaciones a nivel internacional sobre aplicaciones de metodologías de prácticas relacionadas con la auditoría. Participa con los grupos de análisis de las comunicaciones RIS y GRI ISO 31000, además de ser instructor del Diplomado de Riesgos y Fraude por la Universidad de Anáhuac y ponente en diversos foros e instituciones de negocios en México. Alejandro, bienvenido y pues bueno, vamos a dar inicio a la charla. Con mucho gusto, Ángel. La verdad es que es un verdadero honor y privilegio estar aquí charlando con ustedes, que ya saben que disfruto mucho este tema y charlarlo en todas las iniciativas del instituto para mí es un gusto tremendo. Muchísimas gracias, Alex. Sí, sabemos que contamos contigo en todos nuestros eventos y bueno, tenemos que evangelizar juntos en todos estos temas. Entonces, pues bueno, quisiera arrancar con los marcos de riesgos. En mi experiencia, y quisiera escuchar tu opinión, el tema de riesgos es el menos atendido dentro de los desafíos de la gestión en las empresas. Eh, y quisiera que nos platiques un poco del marco o de alguno de los marcos que tú apliques en tu práctica para la administración de riesgos. No Sí, sé si compartas el COSO, RM, Enterprise Management o cualquiera que nos haga referencia, pero platícanos un poquito del impacto de la aplicación de un marco formal de riesgos. sí, claro. Mira, hay algo muy relevante que acabas de mencionar. Es bien importante cómo ha ido evolucionando este tema de los riesgos. Tan es así que antes teníamos un marco de control, ¿no? Un marco de control que mencionaba los riesgos y decía, bueno, todos conocemos los que estamos dentro del ámbito del monitoreo, el control y el marco COSO. Posteriormente estuvo muy bien, ¿no? Que la comisión COSO se enfocara a hacer un marco específico para la gestión de riesgos. Sí, De ahí, afortunadamente, y esto demuestra la evolución que ha tenido la comunidad de negocios, ¿por qué? Porque fue necesario en el 2017 hacer un marco, rehacer ese marco de gestión de riesgos. Y de ahí emana lo que en México se conoce como la gestión integral de riesgos de negocio. ¿Qué quiere decir eso? Con base en esos marcos, tenemos tres grandes grupos de acciones responsables y sobre todo de necesidades para implementar esta gestión integral de riesgos del negocio. Tenemos, aplicando este grupo, el primer grupo que tenemos es la parte estratégica. Toda organización, no importa su tamaño, tiene que tener un objetivo de cómo hacer negocio, ¿no? Y ahí es donde empieza a formarse el concepto más padre que es de la gestión integral de riesgo, el concepto de riesgo de negocio. Regularmente oímos riesgos, ¿qué pasa? No, hombre, está quemando todo, ¿no? Vamos a apagar todo y nos convertimos en bomberos. Y eso, gracias a toda esta cultura, va cambiando, porque el riesgo es
lo que nos impacte en el logro de nuestros objetivos. Entonces, desde arriba de la organización, no importa el tamaño, el dueño de la organización tiene que tener claro su objetivo y tiene que saber qué puede impactarle para que lo pueda lograr. ¿De acuerdo? Ujú. Entonces, de ahí viene el primer grupo, que es la gestión integral de riesgos aplicada en la estrategia, donde involucramos a la parte de la misión, la visión, la parte del objetivo de negocio, no solo de empresa, de negocio, cómo hago dinero, cómo algo me podrá impactar en cómo hacer dinero, mis plantas, mi gente, mi organización, mis sistemas hoy, ¿no? Y ese grupo hoy tiene la responsabilidad también de gestionar riesgos ambientales, ¿no? Desde allá arriba. Posteriormente está el grupo de la parte de los facilitadores de la gestión de riesgos, donde se incluye un concepto muy importante que son las tres líneas de defensa, ¿no? Ujú. Donde encontramos la función de quien opera los procesos, ¿no? De quien ayuda al control y monitoreo, que es la parte de auditoría interna, ¿no? Y Bien. también ahí es donde está la auditoría externa, que también tiene que estar en los riesgos, no solo para que nos lleguen a revisar en el último jalón del año, sino desde ahí es donde tienen que ayudarnos a gestionar los riesgos, ¿no? Y el grupo tal vez más retador de este marco conceptual es el riesgo, cómo monitoreamos los riesgos a nivel operacional, los procesos. Todos los procesos tienen objetivos, entonces van a tener riesgos. Y ahí es donde se engloban todos los riesgos a nivel de los procesos, donde están los ciclos de negocio, que hoy ya no son ciclos, son partes transversales, ¿no? Sí. Entonces, ese marco es el que hoy está viviendo en la comunidad de negocios para poder gestionar los riesgos, Ángel. Y es algo que a mí me gusta mucho, que está pasando con más importancia cada vez, más personas están teniendo injerencia en esto, muchas veces por temas de cumplimiento, ¿de acuerdo? Sí. Pero eso ayuda a que se empiece la cadena y empiece a cuestionarse si es que tenemos este marco implementado o no, si los facilitadores son realmente facilitadores o están haciendo otras funciones, ¿no? Y si la parte estratégica realmente tiene la cultura y la querencia de ir hacia la gestión de esos riesgos. Es así como se Bien. entiende hoy, ¿no? Perfecto. Sí, y es la importancia de adquirir este tipo de marcos formales para poder responder adecuadamente a ellos, ¿no? Porque sin duda el control, como lo hace Modelo, exhorta a que sea o se implemente de manera inteligente y no obstaculice los objetivos, ¿no? Que sea un facilitador y no un obstáculo. Y fíjate que me llama mucho la atención lo que mencionas, porque efectivamente el riesgo está en una connotación negativa. Al tratarse de una posibilidad de que se produzca un fallo y ese fallo, como lo enfatizabas, tenga un impacto adverso en los objetivos. Bajo este tenor, Alejandro, ¿qué tan necesario es que las empresas sí evalúen de manera responsable el impacto de los riesgos en su estrategia? Mira, Sí, yo creo cómo está este contexto moderno, ¿no? De tiempos cambiantes en el que... que sí. Fíjate que fue algo muy, muy interesante porque este marco aplicado a la estrategia permitió, yo creo que a muchas empresas sobrevivir, ser resilientes en el tema que acabamos de vivir, que el mundo se paralizó, ¿no? Los negocios se paralizaron, la forma de hacer Sí. negocios se paralizó. Y ahí es donde realmente tengo que saber si estoy preparado para los riesgos que tienen los objetivos. Y nos obliga mucho, de hecho hoy a mí me da mucho gusto encontrar en estructuras de gobierno corporativo, ¿no? A un comité específico de riesgos, que es responsable de estar monitoreando los riesgos. Ahora, Ujú. hay algo bien interesante. El cambio en el concepto de riesgo también nos ayudó mucho a encontrar que no solo es, el riesgo es el bombero y vamos a y lo apagamos o hay que prepararnos porque todo va a salir mal, sino más bien de gestionar al riesgo como una posibilidad de también conseguir una oportunidad en el negocio.
Sí, Y eso hace un reto conceptual interesante porque nos claro. obliga a estar en análisis constante, a que esto sea un proceso vivo, a que no es un proceso de carpeta o de clics, ¿no? Como ahora le llamamos en los RPs. Este es un Sí, proceso de análisis que debe estar vivo, que nos ayude a estar adaptándonos a cada situación, pues incluso para muchos negocios hoy anual, por cuarto, trimestral, hay que adaptarse. Y esto es una de las metodologías que permite hacerlo. de acuerdo. Sí, sí, sí. Y bueno, yo estoy convencido que no solamente pues tiene un impacto muy importante el analizar o identificar los riesgos estratégicos, sino pues las otras tres perspectivas, ¿no? Que son las de las operacionales, como lo enfatizabas, muy común de reporte, ¿no? En los riesgos que están asociados que en el reporteo, porque Mm, sí me ha tocado, Alex, mucha frustración dentro de las dinámicas del equipo directivo e incluso de consejo, ¿eh? En el que manejamos diferente información, y no está cruzada y bueno, de repente no sabemos explicar por qué las variaciones en el reporteo y nos pueden llevar a malas decisiones, que ese es el riesgo más evidente y materializable. Pero sí, también el cumplimiento regulatorio, ¿no? Creo que es muy retador en todos estos tiempos en el que cada vez la regulación está más fuerte, más inquisitiva y que viene regulación nueva incluso en materia lo mencionabas, de ecología, ¿no? En el tema ambiental, el medio ambiente. sí, Entonces, sí, sí. Déjame resaltar un concepto importante de esta gestión. A nivel estratégico, tenemos la obligación de ayudar a los negocios a establecer un modelo de riesgos estratégicos. Este ujú, modelo tiene tres secciones importantísimas, ¿no? El entorno, dónde está sí, la organización, hacia dónde va, ¿no? sí, Y la información que tiene para su toma de decisiones. Cómo los riesgos están ayudándonos a tomar buenas, malas o arriesgadas decisiones, ¿no? Ese es sí, un lado. Y obviamente la tercera parte de este modelo está toda la parte de los riesgos operacionales, donde están hoy metidos también algo, no solo el cumplimiento, también hoy tenemos mucho énfasis en ayudar a que estos riesgos puedan prevenir los riesgos de malos manejos, de fraudes, de, ujú, pues de alguna manera proteger en esos detrimentos a los que se puede arriesgar cualquier organización, Ángel. Y eso es algo interesante porque ese modelo, ¿no? Al tenerlo dividido en esos tres rubros, aplicado con los grupos que comentábamos anteriormente, se ve sencillo, se ve conceptual, ¿no? Pero ir desarrollando cada parte sí lleva su propio reto, ¿no? Y es apasionante para los que nos dedicamos a esto, y yo sé que tú lo compartes, pero es importantísimo porque eso termina en estrategias de información, de monitoreo. Entonces, como bien lo comentas, puedes tener todo muy bien implementado, pero si la estrategia de cómo lo comparto para que esto sea acción, sí. tiene oportunidades, vamos a tener un modelo con oportunidades, ¿no? Y eso a veces pasa porque debemos preocuparnos por tener todo el marco integrado, aunque sea pequeñito, pero todo el marco integrado, porque si no nos vamos a quedar con algunos huecos que no permiten Sí, tener todo a la mano. de acuerdo. Oye, Alejandro, en tu experiencia, ¿quién atiende de manera directa este modelo? Porque en la mayoría de las veces lo vemos que recae en la función de auditoría interna, pero ¿te ha tocado ya áreas de riesgo específicos independientes de auditoría? Quitando a lo mejor el sistema financiero que tienen departamentos de riesgo, pero crediticio, más en un contexto financiero y de mercado, ¿no? Sí, Pero sí, fíjate, eso también es algo muy, muy padre que está cambiando. Como tú bien sabes, las áreas de auditoría y control interno a veces son muy esbeltas, ¿no? O sea, son con poco personal y con mucha responsabilidad, ¿no? sí, Y a veces hasta se combina, ¿no?
auditoría y control interno en el mismo sentido. Y ahí hay que ser muy quirúrgicos, ¿no? Porque una cosa es el control interno, quien diseña, ¿no? Todos los controles, toda la mente de control, y la otra cosa es quien los evalúa. Y esa es la Sí, responsabilidad de auditoría interna. Esa primera diferencia es importante para las organizaciones. En medio de estas dos está la función de riesgos, porque es el factor común. sí, Riesgo funciona para el control y riesgo funciona para la auditoría. ¿De acuerdo? claro. De ahí es donde hoy en las organizaciones más maduras en la gestión integral de riesgos hay un oficial de riesgos, ¿no? A veces sí es una persona, pero él tiene la responsabilidad de tener el monitoreo, el reporte, las herramientas que tiene dentro de la implementación, de ser quien cuestione a las áreas de control interno, decirle, oye, aquí no hay un riesgo, aquí sí veo un riesgo. Y finalmente, hay algo bien interesante que es dificilísimo de lograr, pero eso es parte de la evangelización. El Sí. mismo dueño del proceso Ujú. tiene que ser dueño de sus riesgos. Y él es el primero que tiene que levantar la mano y decir, oye, aquí, pues creo que ya lo bajé porque ya trabajé en mi control, ¿no? Oye, creo que esto se me va de las manos. Y eso es parte de la cultura que tiene que estar dentro de la gestión integral. La gestión integral arriesga a la organización a meterse a otra cultura. Y esa cultura Ujú. es que yo mismo, si soy el encargado de facturación en una organización, tenga en mi cabeza cuáles son mis riesgos, entienda cuáles son mis riesgos, porque entiendo cuál es mi objetivo, ¿de Ujú. acuerdo? Pues sé que puedo tener, oye, y también puedo levantar la mano para decir, creo que tenemos oportunidad de eficiencia, entonces necesitamos, a ver, ayúdame tú, oficial de riesgos, ayúdame auditoría interna, ayúdame control interno, porque estoy viendo el riesgo y creo que ya lo superé, pero creo que me están haciendo otro, ¿no? Entonces, eso es algo Sí. padre, ¿no? Comparto contigo y creo que esa conciencia es la que debemos incentivar en las organizaciones porque se cree que el responsable del riesgo es precisamente como lo mencionamos, auditoría interna y el dueño del proceso se nos hace a un ladito, ¿no? Entonces, tal como lo mencionas, convencido que el primer responsable que tiene que asumir esa identificación y respuesta, ¿no? Con controles tiene que ser el dueño del proceso, como parte de sus responsabilidades de administrar adecuadamente un proceso y además de medirlo, ¿no? Porque creo que es bien interesante porque de esas actividades vulnerables debemos de tener los indicadores o KPIs que nos permitan estar monitoreando, que no se nos materializan. Claro. Entonces, sin duda, convencido, Alex, con tu propuesta. Y por otro lado, ay, como lo mencionaste, o son muy esbeltas las áreas de auditoría o no existen, ¿no? Creo que el área legal que debe atender el compliance o el cumplimiento legal normativo y de auditoría son las menos adoptadas dentro de las estructuras, ¿no? Comunes en las organizaciones. Eh, ¿qué recomendarías para, sobre todo, organizaciones en crecimiento, para pymes que están arrancando y todavía no ven esa necesidad por volumen de operaciones o porque están en ese proceso de arranque y no incluyen el departamento de auditoría? ¿Cómo dar los primeros pasos en el tema de riesgos, ¿no? ¿Qué Sí. recomendarías? Mira, hay algo muy interesante como el instituto lo imparte, ¿no? Y quien ha tenido oportunidad de tener los programas de capacitación, hay dos recomendaciones bien importantes que hacen los profesores, ¿no? Si tú quieres empezar un tema de gobierno corporativo, debes empezar con alguien que te ayude con las finanzas y otro con la auditoría. Eso es una regla de oro para empezar gobierno corporativo y lo aprendemos todos acá. Sí. Lo mismo pasa con los riesgos, ¿sí? Sí. Obviamente depende del negocio, ¿no? ¿Por qué menciono también que finanzas es importante? Porque es quien tiene más información o quien genera más información para que podamos alimentar los riesgos. Oye, ¿cuánto vale esto? ¿Cuánto podría yo arriesgar? ¿Cuál es mi apetito de riesgo? ¿No? Quiero abrir otra planta. Entonces, alguien de que esté de parte de finanzas, viendo esos riesgos, es importante.
Y ahí es donde yo hago esta recomendación. No importa si no es una persona específica con toda la metodología ni nada, pero alguien que se involucre en el tema de la gestión de riesgo. Puede ser el mismo dueño, ¿eh? El mismo ¿Mm? dueño del negocio puede decir, a ver, vamos a ver cómo se come esto, qué tiene que Sí, ver. Y ahí puede, pues, llenarse de información, revisar, buscar orientación y decir, lo importante es que él empiece a gestionar y hacerse ese cuestionamiento, como digo, no importa el tamaño, no importa el giro, sino más bien es, sí, ¿qué quiero? ¿Qué oportunidades podría tener a través de los riesgos? ¿Esto será un riesgo? Y el concepto, pues, es sencillo, es saber qué es lo que me puede impactar en este logro del objetivo. ¿Quiero contratar a más gente? Pues sí, pero ¿cuántos riesgos puedo tener ahí si es mi objetivo? ¿Cómo voy a crecer? ¿No? Entonces, desde el dueño hasta en las áreas tener a alguien, un comité, ¿no? O alguien que pueda involucrarse en esta gestión. Involucrarse no es ponerse a estudiar 2 años, ¿no? Es simplemente saber qué es y cuestionarse. Como, sí, como yo les digo, quieren saber si eh, hay muchas veces que las organizaciones dicen, oye, estoy cumpliendo con COSO, ay, voy a llamar a un ejército de consultores para ver si me hagan un assessment, un diagnóstico, una evaluación, si cumplo con COSO, ¿no? Y yo les digo algo muy sencillo. Hoy el marco tiene ciertos principios, ¿no? 27 y 36 en la parte de control completo. Y es cuestionarse, conviértelos en preguntas esos principios. Y ahí sí. tú mismo vas a hacer el assessment. De acuerdo contigo. Y ahí está el primer paso. Me parece muy bien, Alejandro. Buena recomendación. Pero sí, yo creo que el exhorto es que no tenemos que cerrar los ojos porque es inminente que todas las transacciones están expuestas a riesgos exponenciales, ¿no? Sí, Y hay que administrarlos adecuadamente. Yo creo que ese es el éxito, porque los riesgos no se radican, ¿no? El éxito va a estar en la habilidad que tengas para administrarlos. Entonces, con ese entendimiento, sí tenemos que chambear. Bien, y bueno, para el tema de auditoría interna, quisiera que me platiques un poco de tu experiencia, la aportación de valor que tiene la función y la receptibilidad que estás observando en la comunidad empresarial y de esta función. pues algo que también me da gusto y que sí comparto con mucho orgullo es que están dejando de ver al auditor como el policía. Sí, Eso, ¿por qué? Porque todos los foros de auditoría, todas las comunidades de conocimiento que hay sobre auditoría interna, se preocuparon por decir, oye, no eres un policía, eres alguien que tiene que aportar valor a la organización. Es más, sí, si vuelve a fallar un punto de tu auditoría el siguiente año, no es responsabilidad ni de la administración ni del usuario, es tuyo aguas, ¿no? ¿Por qué? Porque no comunicaste, no fuiste un buen facilitador, sí, no te buscaron como un asesor. Recordemos que el concepto de auditoría tiene dos fases, ¿no? Uno que sí es la evaluación, ¿no? Y sí, ser un poco rígido en algunas cosas, pero también están las actividades de consulta, ¿sí? sí, Esos dos enfoques están ayudando a que el auditor ya no se vea como el que me viene a revisar todo si está mal y como sabemos, ¿no? Hay que barrer porque ahí viene el auditor, no, no, suave, o sea, es algo, no barras, déjalo ver para que sí, pueda ayudar, ¿de acuerdo? Y esto sí, está sí, cambiando. Adicional a que también hoy por las normas del instituto, incluso de auditores internos, existe la posibilidad y la responsabilidad de evaluarnos como auditores internos. Hay una evaluación y hay que hacer esa evaluación. Si quieres, no la hagas cada año, hazla cada 3 años, si quieres, pero tienes que saber dónde estás parado, porque esa evaluación nos dice, oye, no estás siendo un partner, no estás siendo alguien que ayude a la organización, o sí lo estás haciendo, pero te falta técnica, ¿no? Te falta sí, capacitación o te falta gente. Eso también está ayudando a que hoy los equipos de auditoría estén aportando más valor. Adicional, hoy tenemos ya que entrarle a temas de auditoría ágil, ¿no? Y de lo que sí, llaman como auditoría 4.0, ¿no? Que eso es algo que hoy lo tenemos que hacer sí o sí, y eso qué pasa.
que otra vez, pues en nuestra gráfica de evaluación, de si me falta técnica, gente o skills muy específicos, pues va a salir ahí y entonces tenemos que ayudar con eso. ¿Por qué? Pues porque los propios negocios son así hoy. Imaginen un área de auditoría que no pueda evaluar una construcción de un software ágil. Y a esos Ujú. son los negocios. Y necesitan Sí, auditoría. Entonces no puedes llegar tú de forma tradicional a decir, ah, bueno, a ver, voy a vouchar los gastos. No es posible. claro, ¿De acuerdo? claro. Tienes que entrarle al contexto y esa capacitación está ayudando a las áreas de auditoría a cambiar el chip que tenemos Sí, como... sí, sí. El mindset sí te lo tenemos que, sin duda, cambiar para poder estar a la altura de los resultados, ¿no? De las expectativas Sí, de la dirección o del propio consejo. Perfecto. Oye, y precisamente para hablar de temas técnicos, hay un concepto que está surgiendo con fuerza y es el tema de los riesgos emergentes. Me encantaría que expliques a nuestra audiencia qué son esos riesgos emergentes y cómo podemos hacer un plan para mitigarlos, ¿no? Los planes de mitigación. sí, claro, sin duda eso es algo que hoy tenemos todos en las manos, ¿no? Sí, Y que a todos los responsables de control nos dicen, oye, ya checaste lo de los riesgos emergentes y todo. No, pues sí, pues ahí están, no, no, no. Hay que entenderlo. Es un concepto sí. muy retador, Ángel, porque adicional a que entender primero qué es un riesgo de negocio, ¿no? De llevar este objetivo, de este concepto a mi objetivo y decir, oye, un riesgo de negocio deja de ser solo un riesgo financiero, deja de ser Ujú. una crisis, ¿no? Es algo que afecta al logro de los objetivos. Ok, ahora vamos al concepto de riesgo emergente. Los riesgos Sí, emergentes están en el entorno de la organización. Es donde está parada la organización, es la cantidad de riesgos emergentes que puedo tener. claro. Para explicarlo, déjame tomar un solo ejemplo, que es todo lo que hoy está en todos lados, está la ciberseguridad. ¿Sí? Sí. Ciberseguridad es un riesgo emergente para cualquier organización. Y Ujú. hoy sí lo puedo decir para cualquiera porque ya no hay procesos sin sistema, ¿no? O sin algún acercamiento a un ambiente tecnológico. ¿Mm? Sí. Entonces, primero tengo que saber que los riesgos emergentes tienen dos características importantes. Uno, no hay datos de cómo medirlo. Hay una incertidumbre en los Ujú. límites de ese riesgo. Sí. Quiero decir, qué tan impactante puede ser para una organización y Ujú. qué tan frecuente puede ser para una organización. Sí. No hay un límite, ¿no? Y la otra es que tampoco sabemos el tiempo o los datos en los que han sucedido. Ok. Es un poco complicado, pero regreso al ejemplo de la ciberseguridad. La ciberseguridad es algo que tengo que adaptar todos los días, porque todos los días hay ataques, ¿de acuerdo? Entonces, Sí. no sé cuántos ataques pueda estar expuesto, no sé. Es más, yo creo que me protejo y hoy, que es 2 de julio, decimos, bueno, pues está completamente protegida mi organización. Sí, pero ¿qué crees? Que tuvimos 16 ataques y que debemos que cambiar a las 4 de la tarde del 2 de julio. Entonces eso es algo pues, retador, pero a más no poder, ¿no? Claro. Esas características es difícil de manejarlas. Y ahora, ¿cómo le entro? ¿No? ¿Cómo le entro a esto? Bueno, uno es que tengo que saber primero a qué riesgos emergentes están en mi entorno. No en todos los que deban de haber, en mi entorno. Yo soy un Sí. banco, si tienes pues como 100, M. ¿no? Y los que se acumulen, ¿no? Sí. Pero soy un productor, me dedico a la transformación, tengo mi producto, ok. Vamos acotando el entorno para ver qué riesgos emergentes hay ahí. ¿No? Sí, Porque son riesgos que no tienen datos, de otros, incluso geopolíticos, incluso claro. sociales, ¿no? Híjole, pues sí, a lo mejor se puede predecir qué va a pasar mañana con órganos de gobierno que conocemos al 50%, pero mañana cambian y entonces tengo que cambiar, porque ahí están las regulaciones y todo esto, ¿no? Entonces, primero sepamos qué es, en dónde está, qué me aplica en mi entorno. Y adicional ahí, cómo le entro a eso? Hay que estudiarlos, ¿sí? Hay que estudiarlos de una forma.
peculiar, no como la gestión completa. Y algo importante aquí, no queramos poner controles, porque no se va a poder poner control. ¿Sí? Ujú. No se va a poder, ¿por qué? Porque hay tanta incertidumbre y no podemos tener datos que pues, es dificilísimo poner un control. La recomendación es la siguiente: aprendamos a responder a los riesgos emergentes. Sí, Incluso esto se puede formalizar en una matriz de respuesta a riesgos emergentes, ok, que es, los tenemos localizados, ¿sí? Sabemos quién nos puede ayudar, ¿no? Dentro de mi organización. Si es algo de ciberseguridad, pues tengo que ir al área de TI, ¿sí o sí? total, ¿No? Tengo que buscar ayuda ahí, tengo que encontrar quién me puede ayudar para ponerle una responsabilidad y cuál es mi plan de respuesta. Bueno, pues voy a tener como la seguridad, si soy un negocio que en mi entorno está la ciberseguridad a más no poder, ¿no? ¿Por qué? Porque ujú, yo soy una fintech, ¿no? Que pues como sí, mi negocio está en internet, me llegan a hackear mi captación de clientes de crédito para otorgarles un crédito, estas tarjetas nuevas que ya están saliendo, pues bien, claro, bien complicado, ¿no? Ellos tienen el riesgo emergente primero de entorno de captación, ¿no? Que es sí, complicado, sí, no saben quién les está captando, ¿no? claro, ¿Cuántas veces les puede captar? ¿Y en qué momento les va a dejar de captar? Imaginen ese entorno, ¿no? Y tengo sí, que estar monitoreando, tengo que ayudar. ¿Cómo respondo cuando no sé si ya dejé de captar? ¿Cómo respondo si hoy me atacan en la parte de ciberseguridad? ujú, Puntualmente creo que eso es lo que tenemos que hacer con los riesgos emergentes desde el punto de vista que tenemos ahorita en las manos, Ángel, porque hay mucha teoría, ¿no? Y sí, queremos bajar los superlibros y todo esto. Bueno, vamos abajo, o sea, conózcalo, conócelo, ve si aplica el entorno y coloca una respuesta, no un control, bien, una respuesta. padrísimo, sí, sí, muy práctico. Bien, Alex, oye, la otra es este posicionamiento que ha tenido de manera natural el tema de riesgos, el tema de controles y obviamente de auditoría en el gobierno corporativo. Em, ya nos mencionabas hace un rato que en tu experiencia ya te ha tocado interactuar con comités de riesgo dentro de los comités de apoyo del Consejo de Administración, pero hoy en día sigue siendo la mayoría el comité de auditoría el que gestiona, ¿verdad? Estos temas. ¿Y cuál es tu experiencia en la interacción con estos comités de apoyo en cuanto a conciencia y incentivar este trabajo de administración de riesgos? Fíjate que es algo bien retador también, porque, y lo comparto tal como es. Regularmente esto, oye, pues es que nos lo pide el consejo, sí, pues aviénteselo a la auditoría, pues ahí están ellos preparados, ellos tienen todo. Sí. Y entonces ahí se baten para poder tener e instrumentar cómo podemos informar al consejo, a toda la organización, de los riesgos que estamos expuestos. Es algo retador porque a veces, como bien lo decías al inicio de la charla, si no tenemos esa información bien, podemos llegar a tomar una decisión fatal, ¿eh? Para el negocio, ¿eh? Fatal, Sí. fatal. Y eso es algo bien relevante porque estos órganos, cuando lo trae el de auditoría, a veces lo que hay que trabajar es que no sea tan técnico el tema, ¿Ah? porque lo llevan y dicen, mira, vamos a asegurar eh, tantos millones y entonces todo lo quieren ver, ¿no? Como auditor, sin la amplitud que tiene el concepto de riesgo. Ujú. Algo que yo he preguntado, por ejemplo, es cuando lo lleva la parte de auditoría, y muy bien, hacen un super reporte y estimaciones padrísimas de decir, bueno, mira, es que si este riesgo no lo gestionamos, podemos perder tantos millones de pesos. Padrísimo, está bien. Pero yo, por ejemplo, pregunto, ¿y el riesgo reputacional de la compañía, quién Sí. lo tiene? No, pues, bueno, es que eso no tiene que ver con el dinero. Y ahí es donde yo levanto la Uy. mano y digo, cuidado, cuidado, porque no quiere decir que esté mal hecho tu enfoque, Ajá. pero sí tiene una oportunidad porque hoy, una situación en redes sociales totalmente fortuita Sí, para una organización que quiere crecer hacia allá, podría representarle la inversión total.
Totalmente. Entonces, me gusta hacer ese tipo de preguntas con los comités de auditoría porque les ayuda un poco a que también abran el concepto, ¿no? Esas situaciones han sido menos ya, porque ya se preocupan, ya tienen un modelo. Si el modelo de riesgo está bien aplicado, el comité de auditoría puede llevar información buena, Ujú. pero a veces pues hay que trabajar con eso, ese es el reto, ¿no? Que piensen no solo en el número, no solo en el activo, no en el riesgo, no Sí, solo el activo, ¿no? Ya está demostrado y hubo casos mundiales que por pensar en el activo y los riesgos fue catastrófico, ¿no? Pero, y la otra es que cuando hay un comité de riesgos, está muy padre que se forme y que digan, incluso lo forman porque algunos proveedores o al ser proveedores de empresas grandes lo piden, ¿de acuerdo? sí, Pero ahí hay que ser bien estratégicos con quién lo forma, de acuerdo. porque pues, de repente en el comité de riesgos también está el presidente del comité de auditoría. No, él es un consumidor del producto que vamos a hacer como comité de auditoría, de riesgo, Sí, perdón, para de ellos. riesgos. Sí. Y entonces ahí hay más, menos facilitadores, ¿no? Menos del grupo de facilitador, más del grupo de acción. Ese es algo que Ujú. es padre y que se está formando ahí, que es una buena práctica. Sí, En los demás comités y órganos de gobierno, pues hay facilitadores y hay personas y puestos y roles y responsables muy estratégicos, pero en los comités de riesgo son más de las personas que tienen más acción en la organización. ujú. Esto le da la oportunidad a generar cultura, porque ellos es más fácil que la bajen, ¿no? Y entonces se Claro, pierde esto que dicen, es que me lo dijo el jefe, es que como hay reunión de consejo hay que preparar esta información. sí, Se va rompiendo cuando tenemos a este órgano formado por gente de más acción, no tanto por facilitadores, y también pues, le quitamos y segregamos al órgano de gobierno eh, favorito de la organización, del comité de auditoría, de decir, tú tienes toda la responsabilidad, le quitamos eso para que él también sea un analista de riesgo. sí. Ese entorno es lo que está pasando y que a mí me ha dejado ver la evolución de esto, De ¿no? acuerdo. Incluso, Alex, no sé si también te ha tocado ver el perfil del presidente de ese comité, si es alguien independiente. Está retador, ¿no? Porque debe de tener conocimiento de estos marcos de riesgo, pero también de cumplimiento para cubrir el frente de compliance. Entonces, no te queda tan claro si va a ser alguien más de este inclinado a riesgos o a cumplimiento, ¿no? Abogado. Porque Sí, casi siempre son los que traen el tema legal y normativo, ¿no? Entonces sí, está retador el perfil. sí, Este, y muchas veces ve que lo dicen, no, pues ya tengo mi oficial de cumplimiento, aquí está, ¿no? O él va a hacer porque se está certificando como oficial de cumplimiento. Muy bien, ujú. yo digo, está perfecto, está muy bien. ¿Por qué? Porque él va a traer algo muy, muy lineal en las políticas de decir sí o no, ¿de acuerdo? Sí. Pero en todo lo que es objetivo, ¿quién le va a ayudar? O sea, Ujú. lo que no puedo ponerle un límite, lo que en mi organización puede percibirse como, por ejemplo, hoy hay riesgos totalmente en el capítulo de la gestión del personal, ¿no? Sí, Que regularmente no hay tantos números que mover ahí. No se trata de sí, un headcount, se trata del el clima laboral, ¿no? Y ese es un riesgo interesante, ¿no? claro. Por ejemplo, sí me han tocado casos de éxito donde, pues sí, con conocimientos de oficiales de cumplimiento se adaptan y toman la buena, tienen que ser abiertos, han sido abiertos a adoptar la metodología y escuchan, por ejemplo, los riesgos de la sucesión, ¿no? Que no tiene nada que ver con temas de regulación, ¿no? Ahí sí, pero es un riesgote. Claro. Totalmente, totalmente, totalmente. Y bueno, Alex, también quiero rescatar un concepto que lo tocaste muy puntual, pero me encantaría resaltarlo. El tema de riesgos sí tiene que formar parte de la cultura organizacional, ¿no? Lo mencionaste porque así como se dice que la estrategia la puede echar abajo la cultura, es exactamente lo mismo con el tema de riesgos, ¿no? Si no hay conciencia, si no hay esa disposición de los responsables de asumir esa parte que les toca, ¿no? Entonces, Definitivamente y absolutamente de acuerdo contigo. O sea, hay temas que
sí o sí tienen que ir avanzando con el ¿No? conocimiento, ¿no? Y, Sí, y regularmente aquí se cumple la regla. eh, Cuando quieres hacer cultura, tienes que combinar dos cosas, ¿no? Incluso hay una paradoja ahí entre lo que representaría una pierna derecha y una pierna izquierda para poder caminar, ¿no? ok. Ya, esto es, si la pierna derecha es la parte de educación, ¿no? Y la pierna izquierda es la parte de acciones, ¿no? Ujú. Para poder dar pasos tenemos que combinar las dos. Eso hace Sí, cultura. Porque si no, ¿qué pasaría? Si nada más damos pasos en educación, entrenamiento, pues estamos girando en círculos, ¿no? Nada más damos pasos con una pierna. claro. Y entonces, si damos, o nada más nos preocupamos por acciones, acciones y planes de acción, y entonces políticas y procedimientos, y eso no arma cultura, porque tenemos que ir avanzando y ser estratégicos, un paso izquierdo y un paso derecho, ¿no? Y así se llega al final de la línea. Entonces, educación y acción creo que son claves para el tema de la cultura de riesgos. Padrísimo, no, muy claro, muy claro. Porque sí me estoy imaginando, ¿no? Pasos teóricos que no nos van a llevar a nada. O muy prácticos sin fundamento, ¿no? Que sin duda, siempre tiene que haber esa combinación, esa, pues dúo que necesitamos para hacer las cosas de la mejor manera y en bien de los resultados que busca la organización. Entonces, Sí, pues muy bien, Alejandro. Oye, ¿y por dónde ves el futuro de auditoría? Con esto quisiera que cerráramos la plática para luego organizar una charla, otra charla más adelante, pero ahorita me encantaría ver que nos lleves un poquito al futuro. ¿Qué visualizas con sí. el tema de auditoría interna? Y, yo, y quisiera poner los dos en perspectiva, Ángel. Con la parte de gestión de riesgos, gracias a que ya hoy tenemos herramientas que esto lo está automatizando, ¿no? Hay muchas en el mercado, ¿no? Pero yo sí tengo una buena recomendación. El futuro de la gestión de riesgos es tratar de automatizar de alguna Sí, manera. ¿Por qué? Porque puedo tener mis órganos de control, puedo avanzar con mi cultura, ¿de acuerdo? Pero se va generando muchísima información, muchísima información. sí, Entonces tenemos que tener un aliado tecnológico, ¿no? Que nos ayude a ordenarla, a tener lo importante para generar un buen monitoreo, una buena información. Y estos sistemas GRC son, que dicen gobierno, riesgo y cumplimiento, son plataformas muy amplias. En algunos casos incluso vienen dentro de los CRPs, ¿no? Nada más hay sí. que echarle una revisada y prender lo que tenemos que prender, porque si no se va a quedar corto el análisis, ¿no? Pero Ujú. la gestión de riesgos va evolucionando con las plataformas GRC. Afortunadamente se han ido reconfigurando y han tenido sus updates 2.0, 3.0 y hoy estamos en 4.0 de los GRCs, porque han ido entendiendo también que no todos los negocios se gestionan igual. Totalmente. Entonces, esas plataformas que hoy tenemos en el mercado, que ahí hay quien quiera ver cuántas opciones hay muchas, hay unos cuadrantes que se llaman Gartner, ¿no? Y buscar Gartner guión GRC te va a decir cuáles son las que están en el mapa mejor aceptadas, y no porque sean, esto no quiere decir que sean las mejores o que cuesten menos, sino más bien las que el Gartner mide la mayor experiencia en implementaciones a nivel mundial, México, y eso nos podría ayudar como dueño de negocio, como alguien responsable de esta automatización, de saber, oye, pues esta herramienta tiene muchísimas implementaciones en México que en Europa, ¿no? ¿Yo qué soy? Pues un negocio todavía que estoy aquí en México, no quiero ir a Europa, pues me conviene más la experiencia mexicana, ¿no? Sí, Ese análisis hacia el futuro que hace de la gestión de riesgos es importantísimo, porque a veces, Ángel, algo que he podido ver es que la empresa lo hace al revés. Dice, vamos a comprar la herramienta, ¿no? Y nos vamos adaptando. Y sí, gracias a toda la experiencia y bagaje que ya tiene esta herramienta, ayuda, porque ahí está el marco que tienen que ir cumpliendo. Y si claro. no lo hacen, pues no se implementa. Y ahora, eso nos permite tener datos, porque hoy por hoy los datos son muy relevantes, la analítica de datos que hay por todos lados. Yo le llamo el nuevo oro de los negocios, ¿no?
Sí, Incluso, pues es oro porque hay gente que hace negocios con esos datos, ¿no? ¿No? Y claro, haciendo muy buenos negocios, ¿no? Los datos que tenemos, eso, cambiar el chip de ser un auditor o un departamento de auditoría, una función de auditoría basada en los datos, te va a ayudar mucho a darle una vuelta a esto, porque de ahí parte la auditoría que le llaman 4.0, donde está, sí. gracias a esos datos se puede implementar un tema que se llama RPA, ¿no? Que son Robotic Process Automation, la automatización de pruebas de auditoría por un Ujú. robot. Pero no creamos que llega Robotina a bauchar el gasto, ¿no? Está padrísimo porque son pedacitos de software, ¿no? Que se Sí, diseñan, se conectan directo un RP. a la herramienta, al RP, a donde tengas tus datos, y Ujú. ellos generan la prueba de auditoría. Y eso permite, ¿no? Que ya el equipo de auditoría, uno, en lugar de vouchar 100 millones de gastos, ¿no? Tengamos el resumen de qué gastos podrían ser los más significativos. ¿Por O que qué? generan una excepción. O Sí, cuáles se salieron de política, sí, sí, sí. ¿no? Y no Sí, tienes al equipo de auditoría, pues, pasando la mano por todos los gastos, ¿no? Esos pedacitos de pruebas han sido una revolución y van a ser una revolución, ¿no? Y también es un reto, porque de repente las empresas conocen RPA, los equipos de auditoría conocen RPA y dicen, no, vamos a automatizar todas las pruebas, todo el plan de auditoría que prueben. Cuidado, porque no todo es automatizable, ah, no todo, porque afortunadamente todavía convivimos entre los criterios incluso que tenemos los seres humanos contra la inteligencia artificial, contra el manejo de datos. de Entonces, acuerdo. la función de auditoría es eso, tiene que evolucionar a ver la analítica, a poner este RPA y entrarle a la auditoría 4.0, que esos dos temas son los bastiones de la auditoría 4.0. Padrísimo. Y ahí está la tendencia. Sí, Alejandro, pues no me resta más que agradecerte y con la firme convicción de que tenemos que regresar a explorar estos temas, porque soy un convencido que para el modelo de gobierno corporativo, el tema del auditor interno y la gestión integral de riesgos es un tema fundamental, ¿no? Para la gobernanza. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias y un abrazote en la distancia. le agradecido soy yo, siempre, ya sabes que estoy a la disposición del instituto y de la comunidad, que cada vez encontramos muy buena aceptación y están enterados de lo que pasa aquí. Y qué bueno, porque me da mucho gusto porque hay muy buena técnica en este instituto para entregarle a la comunidad de negocios, Ángel. Gracias, gracias a ti, gracias a Protivity y también por todas las facilidades que nos da para ayudarnos en este proceso de evangelización. Entonces, Vamos. un abrazote. Igualmente, cuídate. Gracias.